Sin duda han sido días bastante arduos de estudio. Yo sé que tú has estado en tu trabajo por lo que nos has indicado y eso es bastante bueno porque has invertido tiempo. A pesar que el curso no ha sido estricto en sus horarios, sino que lo estás tomando de vía learning desde tu casa, streaming, qué sé yo. Pero no deja de ser también importante lo que tú quieres aprender. Hemos hablado sobre altos explosivos, accesorios, algunas cosas cómo se hacen y vamos caminando ya hacia la manipulación propiamente tal. Pero también te quiero llevar ahora a comprender algo muy interesante e importante dentro de la tronadura que es lo masivo, los agentes de voladura. ¿Para qué sirven? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo se utilizan? Recuerda que en muchos casos el agente de voladura no es considerado un explosivo por su iniciación, pero en el efecto técnico sí lo será. Así que la pelea puede ser clara entre uno que dice sí, no lo es, o no lo es, y después sí, no, da igual. Lo interesante aquí es que entendamos que los altos explosivos detonan rápidamente con un efecto de un detonador, pero los agentes de voladura, que es lo que vamos a ver ahora, son mucho más seguros y necesitan un esfuerzo mucho mayor o una potencia mucho más fuerte que los activen. Y son los altos explosivos quienes van a detonar. Sin más preámbulo, nos vamos allá. Vamos a ver qué son los agentes de voladura. Los agentes de voladura. Un tema que a muchos se les suena un poco complicado. No lo vamos a hacer tan complicado, lo vamos a reducir en el aspecto más aplicativo, porque los agentes de voladura son lo más utilizado o lo más grande en cantidad que se utiliza en minería. ¿Por qué? Por su costo comparado con los altos explosivos es mucho menor. No deja de ser claramente entre uno y otro hay diferencias de costos, pero los agentes de voladura son más masivos, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hablar sobre ellos, vamos a entender el aspecto que envuelve a este tema. Comencemos. El agente de voladura es un tipo de explosivo, en algunos casos no se considera explosivo, tiene que ver por sus propiedades, pero porque por sí mismo no lo es, tiene que existir unos componentes, unas mezclas que lo puedan hacer explosivo o que reaccione en cadena a alguna acción externa. Si lo definimos, la definición, una de ellas es que un explosivo es un tipo de agente de voladura conformado por una mezcla, aquí importante, ¿de qué? De nitrato de amonio, pero no solo nitrato de amonio, a veces puede ser con biodiesel, puede ser con mismo diésel, puede ser con mezclas de hidrocarburos, sensibles a la iniciación y etcétera. Hay otras también fórmulas que permiten obtener agentes de explosivos que permiten generar mejoras a los más comunes que vamos a ver también. Y a la larga del tiempo se han ido mejorando algunos sistemas y es lo que también tenemos que explicar a continuación. Lo importante es conocer de ellos que son sumamente seguros. No son muy fácil de reaccionar, necesitan un golpe muy fuerte. Si tú recuerdas, los altos explosivos sí detonan por un golpe que puede ser fuerte, pero este golpe lo da un detonador. Pero el detonador no es capaz de accionar un agente de voladura. Por eso son altamente seguros en su manipulación y uso. Entonces, en muchos casos no se les considera explosivos. Pero para efectos prácticos, efectos de la aplicación técnica, sí lo vamos a considerar. De hecho, la normativa vigente en los países lo considera como un explosivo, a pesar de ser un agente. Ahora, te tengo que anteceder a lo mismo. Cuando hablamos del almacenaje de explosivos, hablábamos siempre de tener dos polvorines. Uno para los accesorios y otro para los explosivos. Toma este ejemplo. El detonador es capaz de accionar un alto explosivo. Por lo tanto, el detonador no puede estar con los altos explosivos. Por lo tanto, hay un polvorín separado. Como el detonador no es capaz de accionar el agente de detonadura, uno podría pensar que necesitamos un tercer polvorín. Y no es así.
El alto explosivo se puede juntar en el mismo depósito con un agente de voladura. ¿Por qué? Porque al no estar el detonador presente, el agente de tronadura es inerte. Y al no estar el detonador, el alto explosivo también es inerte. O no va a detonar por sí solo. En este caso pueden converger o vivir juntos sin ningún problema. Altos explosivos con agentes de voladura o agentes de tronadura, que es exactamente lo mismo. Dependiendo del país en que estés, es como se le dice. Sigo adelante, después lo recapitulo otra vez. El explosivo o el agente explosivo o el agente de voladura más común en el mundo y más utilizado hoy en día es el ANFO, que es una serie de explosivos que son unas mezclas balanceadas, pero del nitrato de amonio. Se mezcla el nitrato de amonio con diésel o con algún tipo de combustible similar al diésel. En algunos casos podría ser con algún tipo de aceite, pero son mezclas que se realizan. ¿Por qué? Porque el nitrato de amonio, como es una sal, por sí sola no es detonante. Necesita que algo la mezcle y genere una reacción mucho más elevada en el proceso de detonación, y lo logra con un combustible. Entonces la mezcla del combustible con el nitrato de amonio normalmente la vamos a conocer como ANFO. Puedes también encontrarlo como TANFO o como SANFO, no hay ningún problema en esto. Y también puedes encontrar distintos nombres relacionados a las marcas. No todos pueden vender ANFO, y esto tiene que ver con los permisos y derechos que se tiene para vender el ANFO. Entonces hay marcas que ya no venden ANFO, sino venden otro tipo de elemento que es lo mismo, pero con otra marca. Lo puedes encontrar en dos tipos de versiones: en sacos, que normalmente son de 25 kilos, o a granel, que vienen ya en maxi sacos de forma más grande, y que es lo que tú ves en los camiones los camiones fábrica que depositan explosivos directamente en los pozos. ¿Cuál es la diferencia? En operación ninguna, solo que es hacia la venta, porque un camión fábrica no puede entrar a un túnel, por lo tanto quizás sea más fácil utilizar sacos. Ahora, no es conveniente utilizar el ANFO en subterránea. Muchos dicen que no se utiliza ANFO en subterránea. Eso es mentira. El ANFO sí se utiliza en subterránea, pero como genera muchos gases, golpea demasiado, y además que la cantidad de gases es difícil de extraerla porque el volumen es mayor. Por lo tanto, en la subterránea el ANFO no se utiliza mucho. Así ves el ANFO o el nitrato de amonio ante la mezcla, e incluso después de la mezcla. En algunos casos se le aplica un colorante para que se vea de otro color, para diferenciarlo del nitrato de amonio. Que se vea un color, puede ser rojizo, en algunos casos naranjado. Pero es un pril. Viene siendo como pequeñas esferitas de aproximadamente entre 1 a 2 milímetros de espesor. No más que eso. Aquí ves ese pril. Tiene ciertas fichas técnicas, y aquí es importante que tú lo conozcas, que son las densidades. Como te dije, más adelante vamos a ver ya las definiciones técnicas de densidad, de velocidad de detonación, presión, pero hoy por hoy la densidad promedio del ANFO bordea los 0,77 a 0,78 gramos por centímetro cúbico, y la velocidad de detonación en el orden de los 3700 metros por segundo. Ahora, si en los gases que emite, aproximadamente más de un metro cúbico por cada litro de detonación, por lo tanto genera mucho gas. Ahora, otra cosa importante son los diámetros mínimos para la detonación de del ANFO en este caso. Cuando hablamos de un diámetro crítico, es cuando el explosivo es capaz de detonar. Si se encuentra demasiado confinado, no va a detonar, y en algunos casos su reacción no es muy buena. Por eso, ¿se acuerdas que ayer, o en el video que viste ayer o días antes, cuando hablábamos de los altos explosivos, este lo dice claro, que no se puede instalar o introducir el explosivo si el diámetro es demasiado confinado. Y una de esas, primero, por el grado de colocación, y porque para que no haya una entropía o se
genera algún problema al ingresar el explosivo, pero también tiene que ver con el diámetro crítico hacia el grado de detonación que va a tener el explosivo. Porque cuando se encuentran a veces muy confinados, no va a detonar. En el caso del ANFO, el diámetro mínimo al cual se puede ingresar, en este caso, por ejemplo, en NP2 o en NP4, estamos hablando de 2,5 pulgadas. En otros casos se dice que cuando el pozo mide 3 metros de diámetro, o sea, 3 pulgadas, perdóname, 3 pulgadas de diámetro, ¿qué tienes que hacer? Ahí puedes utilizar ANFO. Menos que eso no. Ahora, la práctica dice distinto. Me ha tocado conocer muchas faenas mineras que la perforación es en 2 pulgadas, 63 milímetros, puede ser en el caso perforaciones subterráneas de 51 milímetros, y se utiliza ANFO. Y me ha tocado ver muchas veces la utilización de ANFO en minería subterránea, pero genera el problema que te conté, mucho gas y cuesta más que se elimine. Ahora, el problema que tiene el ANFO también es que cuando ingresas a una faena subterránea, los gases que provoca la detonación del ANFO pueden producir malestares en tu frente, en tu cabeza, dolor, a veces fuertes dolores, no te va a dejar dormir los primeros días, y eso es complicado. Entonces se trata de evitar en la subterránea el uso de ANFO. Ahora, ¿por qué en la minería subterránea también se usa mucho ANFO? Por su costo, porque es uno de los explosivos más económicos que existen. Bueno, hay recomendaciones de diámetro, como yo te decía, que el diámetro mínimo del barreno, del pozo, del taladro o de la perforación puede ser 38 milímetros. Ahora, esto no es óptimo, porque se recomienda que se utilicen sobre los 2.5, incluso algunos sobre los 3. Pero recuerda que puede existir la posibilidad de utilizarlo en menor diámetro, solo que hay que hacer algunas pruebas. Primado. ¿Qué es el primado? Bueno, ya lo sabes que es primado o cebado, que es la instalación o la activación previa del explosivo antes de detonar. Puede ser iniciado con un booster Pentex. Ahora, cuando hablamos acá, importante, de la triada de la detonación. Yo lo he dicho varias veces. Debemos tener en esa triada un conector, un detonador y un explosivo. En este caso, el detonador de un agente de voladura ya no es un detonador común y corriente, sino que ahora es el alto explosivo quien se convierte en el detonador del agente de tronadura. Si bien es cierto, para el alto explosivo, quien detonaba o accionaba al alto explosivo era un detonador no eléctrico, detonador a fuego, igual que tú quieras, o detonador eléctrico o electrónico. En este caso, el ANFO no necesita eso, porque es muy poca la potencia que tiene ese detonador, por lo tanto no es capaz de iniciarlo. Necesita una carga mucho mayor, como lo es de una dinamita o una PD. Dependiendo también el diámetro del cartucho, eso es importante también. El carguío, aquí es importante saber cómo es el carguío. Como esto es unas esferas muy pequeñas, basta romper el saco de ANFO e introducir el ANFO al pozo. Pero esto es en el caso que el pozo tenga caída vertical, como es en minería a rajo abierto. En el caso de la subterránea no se puede hacer eso porque las frentes son horizontales. Entonces, en este caso se debe aplicar aire a presión. Y esto se ocupa a través de una pera, muy similar a aquellos que conocen el arenado. Cuando se tiene que pintar un vehículo, se le aplica arena a alta presión con una máquina que inyecta alta presión y una manguera va expulsando la arena. Es exactamente el mismo principio que se utiliza para el ANFO. Eso se llama una pera o un jetanol. Incluso hay algunos equipos más automatizados que son los cargadores de ANFO. En cualquiera de los casos tiene que ser inyectado con presión, porque si no se sale o se desprende del pozo. Ahora, la pregunta para algunos serían: ¿puedo usar
ANFO para cargar el techo de una labor. Por ejemplo, si quiero sacar un caserón o quiero sacar un levante de techo, también se puede hacer, solo que hay que aplicar presión. Al aplicar presión, el ANFO se aprieta y se pega mucho a las paredes del ANFO, o sea, a las paredes del pozo, y queda atrapado y no se cae. Ahí tiene que ver, esa imagen nos habla de los diámetros. Un diámetro mínimo para utilizar correctamente el ANFO anda el orden de 2.5 pulgadas. Ojo, pero si hablamos de minería subterránea, me ha tocado la experiencia de probarlo incluso hasta en 51 milímetros y funciona bastante bien. Como te dije, el nitrato es una sal no explosiva por sí mismo, por lo tanto necesita la mezcla con un combustible. Para el caso de otras marcas, Dyno Nobel no puede utilizar o no utiliza ANFO, sino utiliza Dynomix, que es lo mismo, solo que está pintado con un color rosáceo para diferenciarlo del nitrato normal. Lo puedes encontrar también en Exa con su producto Examon, que viene siendo lo mismo que el ANFO. Como te dije, lo puedes encontrar como Tanfo o como Sanfo también. Para Nex, ANFO, sin ningún problema. Para Orica lo podemos encontrar como Exan. Normalmente son las siglas que utiliza mucho Orica con la X, pero es lo mismo. La innovación, en el fondo, poco a poco ha generado mejoras al ANFO común y corriente. ¿Cómo las ha mejorado? Bueno, con muchas cosas. Aplicándole nuevos productos, cambias la condición. Uno de los problemas del ANFO es que el ANFO no resiste el agua. Ese es un serio problema. Es sumamente económico, pero no resiste el agua. El ANFO se diluye porque es una sal. Al ser una sal, el agua absolutamente la mata. Esto también tiene que ver con la eliminación de explosivos. Cuando eliminas explosivos, el ANFO se puede eliminar con agua y no necesitas detonarlo ni quemarlo. Como te dije, hay tres opciones de eliminar explosivos y eso lo vimos anteriormente a esto: por detonación, por incineración y por agua. El ANFO es agua. Estas nuevas tecnologías han mejorado los sistemas o han mejorado el ANFO y lo han convertido en familias de él o descendientes del ANFO, y uno de esos es el ANFO en sacos, que es la misma versión original del ANFO, porque antiguamente el ANFO se preparaba en terreno, nitrato de amonio, petróleo o combustible o diésel, y se mezclaba. Una vez mezclado, ya obteníamos ANFO. Ahora tú lo puedes encontrar en sacos de 25 kilos como ANFO. Lo puedes encontrar a granel también, que son lo que utilizan los camiones. O bien puedes encontrar las versiones de ANFOs pesados. ¿Qué son los ANFOs pesados? Son mejoras y se le agregan ciertos componentes adicionales que lo vuelven un poco más pesado, como podría ser el aluminio. La aplicación de aluminio puede ser una mejora operativa, que lo vamos a ver a continuación. Los ANFOs pesados vaciables, que se convierten en unas pastas similares, o las emulsiones bombeables, o los sacoageles. Vamos a ver ello. Ahora yo quiero que te quedes con lo importante. Hay muchos explosivos, pero quiero que entiendas la generalidad. No nos interesa ir en lo profundo, porque esto lo vas a conocer uno a uno. Día a día vas a conocer nombres que van cambiando el explosivo. Lo que tú tienes que saber es manipular. Cuando tú encuentres un agente de tronadura, tienes que saber cómo detona. Y eso simplemente se lee de las fichas, a pesar que lo vamos a ver también cómo encontrarlas. Por ejemplo, uno de ellos es el ANFO pesado Pirex. Bueno, el ANFO Pirex es un agente de voladura diseñado especialmente para rocas que contienen un alto grado de pirita. ¿Por qué? Bueno, la pirita es un sulfuro de fierro, pero que al estar en contacto con el ANFO, en su forma general, puede producir gases, olores un poco molestos y posibilidad que estos se detonen involuntariamente. Para evitar eso, hay tecnologías. Uno de ellos es Pirex. Pirex es de Enaex, que ha mejorado este sistema. Existen también otros, pero lo que te quiero comentar es el fondo, que evita que este ANFO empiece a reaccionar.
Entonces esas mezclas se preparan por zonas, de acuerdo a la presencia de pirita en el pozo. Y se cargan con camiones especializados. Esto no, ya no está en sacos de 25 kilos, sino que hay que bombearlo. La pirita, por si no la conoces, es esa, muy conocida por su sistema de formación cúbico, que es muy característico. Los cubos se ven prácticamente perfectos. La densidad del Pyrex en el orden de 1.32, velocidad de detonación, necesita 3.000 metros por segundo, y la presión de detonación en peso de 0.87 y en volumen 1.53. Gases, si te das cuenta, los volúmenes de gases ya son un poco menor que el ANFO normal. Menos de 1000 litros por cada kilogramo explosivo detonado. El ANFO luminizado. Para aquellos que han escuchado esto mucho, el ANFO luminizado, bueno, es una propiedad también que ha aplicado una ex, pero muchas empresas lo aplican en el mundo, que es la aplicación de perlas o extractos de aluminio. ¿Y qué produce el aluminio al ANFO? En la detonación, el aluminio adquiere o genera demasiada temperatura, aumenta la temperatura de la detonación. Ahora, al aumentar la temperatura de la detonación, ¿qué vas a encontrar? Sin duda, mayor presión. Y al generar mayor presión, vas a generar mayor golpe, mayor fuerza. ANFO aluminizado. En saco, también lo venden en saco, pero es más utilizado a granel. Y aquí tenemos, por ejemplo, las densidades 0.78 a 0.83 en los tipos de aluminio, que tiene que ver con los grados de aluminio que presente el tipo de ANFO. Velocidad de detonación, si te das cuenta, mejoran bastante las velocidades de detonación. 4680, el promedio 4600 a 4700 metros por segundo van las velocidades de detonación. Gases se mantienen entre el orden de los 896 hasta 1032. Potencia relativa al ANFO. Esto es importante, ¿eh? Cuando tú hables de la potencia relativa al ANFO, quiere decir cuánto explosivo necesitas para que el ANFO se iguale a este tipo de explosivo. Por ejemplo, el ANFO, necesitas más ANFO normal versus la cantidad. Por ejemplo, si necesitas estamos hablando del ANFO aluminizado número 2, ANFO aluminizado 2 o AL2. Si necesitas una parte de ANFO aluminizado, en el caso de el ANFO normal necesitarías 1.41. Es un poco más. ¿Por qué? Es obvio, porque el otro ANFO es menos potente. En el caso del ANFO aluminizado 10 o el AL10, para equiparar el aluminizado, la potencia del aluminizado, vas a necesitar 1.3 veces más ANFO normal para recién nivelar el nivel de potencia de este explosivo. Normalmente los usos son en voladura superficial, a pesar que también se utiliza en subterránea, pero tiene que ver con el terreno seco, porque no soporta el agua. Los agentes de voladura ANFO Premium es un agente de alta calidad, es fabricado con nitrato de amonio, explosivo de baja densidad y de alta absorción de petróleo. Mejoran el sistema, por eso se llaman Premium. Las velocidades claramente aquí han mejorado, el orden de 4100. En diámetro mínimo, te permite trabajar en subterránea, porque dice diámetro mínimo, sin ningún problema, este detona en 1 pulgada. Pero la resistencia al agua sigue siendo nula. Es recomendable claramente para pequeños diámetros. El Hydrex. A ver. El Hydrex es un explosivo de tronadura amortiguada para controlar el talud y el contorno.
Igualmente es un explosivo a granel, pero de baja densidad, fabricado en base a los acuageles. Que antiguamente se utilizaba mucho el acuagel, hoy día son mezclas. Empezamos a mezclar el acuagel con el nitrato de amonio y nos produce un nuevo producto llamado hidrogel. Ahora, tiene que ver con lo mismo. Aquí la manipulación es exactamente la misma. De alguna manera ya no puede ser, no es tan seco como lo era antes, pero es lo mismo. Y se prepara la mezcla en un camión fábrica. ¿Y qué es el camión fábrica? Es aquel camión que traslada desde el polvorín las materias primas, o desde la fábrica las materias primas hasta la fuente de trabajo. En la fuente de trabajo ya los mineros han generado las primas y el camión en tiempo o ahí in situ genera la mezcla y a partir de ella empieza a entregar hacia el pozo esta nueva pasta. Como te dije, Hydrex es un explosivo utilizado para el contorno. ¿Por qué? Porque la detonación es más baja. Si te das cuenta, 2500 a 2900. Hay uno que es mucho más, llega a 3400, pero logramos generar menos velocidad de detonación, casi al borde de lo que es la deflagración. Pero que hay un cambio, que sí es buena la resistencia al agua, ha mejorado. La mezcla con el acuagel permite que el anfo ya no se diluya, sino que soporte más tiempo. Y si te das cuenta, potencia relativa al anfo 0.80, es mucho menos. Blendex. ¿Qué es el Blendex? Es un agente de voladura fabricado también por Enaex. Estoy hablando de este dato los de Enaex, vamos a ir a buscar los otros. Contiene aluminio en granulos en su formación. Aumenta el poder energético. ¿Por qué? Porque tiene anfo. Es un anfo luminizado de alguna manera. También se tiene que aportar al pozo mediante camiones fábrica. Y aquí lo tenemos. Se ve un poco mal, pero vamos a tratar de leerlo. La densidad es desde 1 a 1.30 y las velocidades de detonación son bastante buenas, de 3600 hasta los 4200, 4300 metros por segundo. La resistencia al agua, en el caso del Blendex 950, ese sí es resistente al agua. Ojo, ojo acá, porque no todos los Blendex son buenos para el agua. ¿Y cómo se carga esto? Bueno, yo te quiero llevar a la imagen que hemos visto ya muchas veces, esta triada, donde aquí este fondo negro nos simula un pozo. Vamos a cargar con anfo. Ahí tenemos. ¿Qué es lo que es esto? Nuestro conector. Que este podría ser. Piensa, ¿cuál puede ser? Ya, pensemos que es un pozo a rajo abierto. Entonces vamos a usar un detonador no eléctrico. Acá hay dos líneas. Podemos poner una eléctrica y una no eléctrica, o las mezclas de las dos. Pero vamos a usar uno solo. Un detonador no eléctrico. Este detonador no eléctrico se tiene que conectar con su línea troncal, porque cada uno de los pozos tiene que ser unido. Mucha atención con eso, porque aquí la aplicación y el entendimiento de esto nos va a permitir aclarar muchas cosas. Luego vamos a aplicar el anfo. Recuerda, el conector, dentro de este APD, vamos a usar un APD, está el detonador, el APD y el anfo. Y después el taco. Así de sencillo. Entonces la carga explosiva parte instalando. Ya, yo creo que ya sabes cómo se carga un pozo, cómo se prima. Una vez primado, se deposita la carga de fondo. Esa carga de fondo queda en el final del pozo, aunque también pudiésemos utilizar otra intermedia cuando el pozo es muy largo. Pero estamos hablando de una carga básica. Entonces en la carga básica tengo la carga de fondo al final, ahí abajo. Y sobre ella o encima de ella, para taparla, yo aplico el agente de voladura, que en este caso es el anfo. Ahora, si ese pozo seco, también puede aparecer agua. O bien, a gusto mío, quiero utilizar una emulsión. ¿Qué es la emulsión? Ya no es
esta pasta, estos prill, sino que es una pasta. Lo hablábamos también que la emulsión es un alto explosivo, pero también puede funcionar como un agente de tronadura. ¿Por qué? Te lo voy a explicar unos minutos más adelante. Pero el agente de tronadura normalmente son asociados a estos pellets de nitratos de amonio. Pero hay mezclas también que tú puedes mezclar dinamitas con ANFO y puedes generar una nueva pasta como un agente de voladura, que es lo que normalmente se ha ido innovando y han formado estas nuevas emulsiones. Y las emulsiones también pueden ser puras. Una puede ser un Emultex, que viene siendo un alto explosivo. Pero ¿cómo lo puedo ocupar como agente de tronadura? Bueno, recuerda lo siguiente. ¿Cuál es el detonador de los agentes de tronadura? ¿Recuerdas? El detonador de los agentes de tronadura siempre va a ser un alto explosivo, que en este caso es una PD, un booster, una dinamita, un Tronex, un Pulsat, una dinamita de Maxan, qué sé yo, Exa, lo que tú quieras, pero una dinamita o una familia de las dinamitas. Ellas van a ser capaces de iniciar ¿a qué cosa? Al agente de voladura. La pregunta es, ¿por qué estoy utilizando una emulsión que es un alto explosivo como agente? ¿Por qué? Bueno, ¿te acuerdas del concepto de simpatía? ¿Qué pasa si activo una dinamita y a esa dinamita le agrego varias dinamitas más a su alrededor? ¿Estas dinamitas detonarán o también necesitan un detonador? Claramente que si detonan con un fulminante, con mayor razón van a detonar con otra dinamita. Entonces, en ese caso, las emulsiones también se pueden convertir en agentes de voladura. Y en muchas veces a estas emulsiones se le aplican otro tipo de componentes que son para de alguna manera estabilizarlas un poco más y se convierten en las famosas suspensiones que se aplican a otros productos, y esta nueva emulsión, que viene siendo una mejora o una desmejora dependiendo del uso del Emultex. Por ejemplo, si tomamos un Emultex, que es una dinamita, que normalmente son diámetros pequeños, diámetros de 1 pulgada, 1 pulgada y media, pero ya podemos encontrar la emulsión como agente de voladura a través de diámetros mucho más grandes, 3 pulgadas, 4 pulgadas, sin ningún problema. Entonces, lo mismo, el conector, el detonador adentro, la carga explosiva, que puede ser nuestro dinamita o APD, y la emulsión en color blanco que está aquí. Y bajo esa triada encontramos lo siguiente: que el agente de tronadura ahora va a funcionar como el explosivo final. ¿Qué significa esto? Bueno, recuerda la triada, ¿cierto? Que el conector es un accesorio de voladura. ¿Cuál puede ser? Tubo de choque, cordón detonante, mecha minera, mecha rápida, etc. O el detonador como accesorio también puede ser el número 2, detonador o cordón detonante. Entonces, 1, conector. Estoy pensando la imagen del coyote. Recuerda la imagen del coyote. Después de la imagen del coyote siempre tenía que conectar. ¿Y cómo conectaba todo? Primero con el cablecito que era eléctrico, o el conector, que puede ser tubo de choque, puede ser cordón detonante, mecha minera. A ese cordón o a ese conector se debe anexar un detonador, que hablábamos del número 8. Y en muchos casos puede ser un sistema armado, que ya viene listo, el conector con el detonador, y eso se llama el nonel, o el detonador electrónico de AB-4 o de otras marcas, como ese. Recuerda, la cápsula o el casquillo es el detonador y el tubo de choque es el conector. Y tercero, el alto explosivo. Yo aquí voy a repetir varias veces porque quiero que quede claro. Si te quedó clara la primera, perfecto, porque lo he estado repitiendo muchas veces en el curso, pero insisto, voy a seguir haciéndolo porque tienen que quedar muy claro con esto.
Y el explosivo va a ser el alto explosivo, como la dinamita, una emulsión o el APD. ¿Qué tiene que ver esto con los agentes de tronadura? Veamos. Entonces, tenemos el pozo que está ya cargado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí estás tú con una detonación eléctrica. Bueno, no quedó muy bien ahí, pero bien. Detonación eléctrica, tú entiendes. Aquí este cordón, que es el conector, viene siendo un cable eléctrico. Ese cable eléctrico está conectado a un detonador. Entonces tienes conector 1, detonador 2. Ahora nos falta el explosivo. Ah, pero aquí falta la dinamita. No. Vamos a usar cordón detonante o tubo de choque para generar el explosivo. 1, 2, 3. Entonces, si yo activo esto y aquí no hay nada más, ese cordón detonante que está aquí va a detonar. Entonces, conecto, conector, detonador y cordón detonante. O puede ser tubo de choque. Acá lo vemos. Entonces, si te vas a la imagen anterior, tienes 4 pozos juntos o a detonar. 1, 2, 3, 4. El cordón detonante o tubo de choque pasa amarrando cada uno de los 4 pozos. Por lo tanto, cuando tú acciones el sistema eléctrico, van a detonar esos 4 pozos. Pero primero va a detonar el conector, que es un cable eléctrico, no es más que eso. El detonador se acciona y a ese automáticamente detona el explosivo, que para nosotros va a ser un cordón detonante. Ahora, ¿cómo se ve esto? Aquí están los 4 pozos, lo ves en pequeño. Los 4 pozos están aquí. 1, 2, 3, 4. Están conectados ahí a la línea troncal, que es esta. Aquí está la persona. Eres tú. Tu sistema conexión. Ahí hay un detonador. Y está el cordón detonante. 1, 2, 3. Ahora, ¿cómo avanza esa triada? Vamos ahora al pozo por sí solo. 1, que es el nonel. Ahora hay un nonel acá, o puede ser un detonador eléctrico, otro más. 1, ¿lo ves, cierto? 1, ¿qué más? 2, detonador. 3, APD. 1, conector nonel. 2, detonador. 3, APD. Pero todavía nos falta llegar a la carga explosiva. Bueno, la carga explosiva se lee así. El 1 va a ser el detonador. Acuérdate que el detonador está conectado, pero aquí está partiendo desde aquí, sería el 1. El detonador es 1. 2 es el APD, que en este caso ahora el APD se convierte en detonador. El detonador número 8 o el detonador del nonel se convierte ahora en tu conector, quien está conectando todo. El 2 se convierte, el APD se convierte en un detonador. ¿Por qué? Porque el ANFO detona con una dinamita o con un APD. Entonces 1, 2 y 3. Y tenemos nuestro sistema listo. Este sistema funciona siempre. Recuerda que los agentes de voladura no son más que otro tipo de explosivo, pero que es de una forma mucho más estable. ¿Por qué estable? Porque no detona fácilmente, es sumamente controlable, manejable, transportable y es económico. En comparativo al resto, claramente que es económico. Las desventajas que existen de un principio siempre fue el agua. Entonces, el precio del explosivo o del agente de voladura siempre va a estar relacionado con la resistencia al agua. Explosivos que resisten mejor al agua tenderían a ser mucho más costosos que un explosivo que no lo es. El ANFO básico es mucho más económico que un Blendex, que es resistente al agua, o quizás que un Pyrex, o que una emulsión por su defecto. No olviden nunca esto. La triada. Un conector, que viene siendo, por ejemplo, en el sistema eléctrico, el explosor. Ahí está la conexión. Conector, el detonador y la carga explosiva. Y esta carga explosiva puede estar asociada al ANFO adicionalmente. El sistema funciona siempre. Pero siempre va a funcionar
de acuerdo a lo que tú conozcas y entiendas. Ya a partir de este punto hemos cerrado ya toda la línea ya más teórica. Las próximas clases ya vamos a enfocarnos a la línea subterránea y después a la línea rajo abierto o al revés. Y vamos a terminar enseñándote cómo manipular, cómo se activa, cómo se amarra el explosivo, a pesar que tú ya a partir de este punto ya deberías tener muy claras algunas nociones. De hecho ya para ti no debería ser un miedo entender cómo se activa, o en tu primer trabajo ya vamos a trabajar a una faena y ya sabes para qué son las cosas. Quizás en primera instancia no te van a permitir amarrar, vas a estar mirando, pero cuando estés viendo va a ser muy claro, porque lo que estamos haciendo es entregarte aspectos más aplicativos. Vamos a calcular un par de cosas como, no sé, factores de carga, volúmenes, pero quiero que sean cálculos fáciles. Aquellos que vienen de la línea universitaria, los cálculos de volumen son sumamente estratosféricos, como que son calculados para la NASA y muchas veces errados y llegan a valores muy diferentes y algunas veces valores muy exactos. Ahora la pregunta es, tú vas a terreno, ¿tienes acceso a tu computador? ¿Tienes acceso a tu calculadora? Lo más probable, lo más seguro es que tengas solamente acceso a tu teléfono. Y en algunos casos ni siquiera vas a hacer eso. La pregunta es, ¿cómo calculas o cómo activas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo calculas rendimientos? Te vamos a enseñar eso. Así que quédate aquí, todavía que nos queda mucho curso por delante. Y aquí, a partir de ahora, se viene lo más entretenido. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Antes de cerrar el capítulo, vamos a revisar un poco cómo vamos a encontrar las fichas técnicas en nuestro ordenador. Para ello vamos a ingresar a internet. Vamos a ir a Famesa primero. Vamos a ver qué nos ofrece este fabricante, que la verdad que en los últimos años se ha posicionado bastante bien en el mercado. Tiene muy buenos productos, enfocándose al principio en pequeña y mediana minería, pero hoy tiene productos que son interesantes. Anfo pesado. A ver cómo es este anfo. Anfo pesado. Es uno de los elementos que posee Famesa. Me parece bastante bien. Una velocidad de detonación de 5000 metros por segundo. Muy bueno. Pero en general lo que buscamos dentro de la ficha son la velocidad de detonación, la liberación de gases o los gases que produce, para qué se usan. Aquí lo veo que este es un explosivo que se puede utilizar en varios lados. De hecho vamos a ver la ficha. De igual forma te adelanto, lo conozco ya, se utiliza en bastantes propiedades, por sus propiedades en cielo abierto, subterráneo, sin ningún problema. Lo bueno es que lo venden a granel. La verdad que no hay mucho más que conversar de este, es un anfo más que cualquier otra cosa. Vamos a ir a otro. Bueno, veamos otro explosivo. Aquí el Sangé. Es una emulsión. Vamos a revisar cómo funciona esto. A ver qué nos puede aportar. Bueno, utilizable en camiones fábrica, por lo tanto es para ya gran minería. No se vende en sacos. No aporta mucho más la información, pero que tiene muchas bondades respecto al tema de la propiedad de rajo abierto. Vamos a ir a la ficha, a ver qué nos indica. A ver si la velocidad de detonación nos convence. Nos puede indicar que es bastante bueno. Ahora la velocidad de detonación, las potencias también nos van a permitir alejarnos entre pozos. Entre más perforemos, más caro va a ser. Y entre menos perforemos y el explosivo sea capaz de llevarse más material con menos pozos, es mejor. Así que vamos a cargar la ficha a ver qué nos indica. Se ve que es un explosivo bastante amable con varios trabajos. Una muy buena emulsión. Perfecto, hay que dosificarla, el terreno. Los tipos de usos se diseñó para sobre todo uso superficial. Muy bien. Se utiliza en terrenos húmedos, secos. Perfecto, muy bien. Otro tema importante acá es la velocidad de detonación. Veo que un sobre 4500 metros por segundo. Interesante, muy interesante.
Bueno, en general no tengo mucho más que decir. En tu ordenador puedes buscarlo si aparecen más marcas, pero lo que yo te llamo es a que avances simplemente al desarrollo. Lo puedes hacer con Exa, con Orica. A pesar de ello, vas a tener para descargar todo dentro del link de nuestra plataforma, y a partir de un par de horas más vas a poder tener acceso a todo el material. Sin más que decir, no vamos a revisar el resto porque ya te enseñamos en el módulo de altos explosivos cómo hacerlo. Así que éxito con ello y seguimos avanzando en este perfecto día donde estamos estudiando desde nuestro hogar. Si te das cuenta, no es difícil trabajar con explosivos. Desde los accesorios, detonadores, iniciadores o ese paquete que le llamamos sistema de iniciación, pasando por los altos explosivos y hoy llegando a los agentes de tronadura o de voladura, no es nada difícil. Lo único que tienes que tener claro en la elección del agente de voladura, que no sé si podría pasar por ti, a menos que seas un ingeniero que va a llegar a trabajar en la planificación de la tronadura o en el diseño de la tronadura, ese puede ser el caso, pero si no, vas a tener que manipular lo que ya tengas en faena. Si la decisión es qué comprar, es importante que analices las bondades que tiene un pozo al otro. Siempre es importante la velocidad de detonación. La importancia que tiene es la distancia de los pozos que van a ser diseñados, y si podemos perforar menos y usar quizás un poco más explosivo, pero el costo productivo general va a bajar. Ahora eso es un tema que se puede redundar, lo vemos ya en el curso de diseño de mallas de tronadura y el otro curso que es de optimización, pero vamos piano a piano, paso a paso. Ya estamos en una etapa ya más que avanzada, más allá de la mitad. Nos queda ver cómo mejoramos un poco o cómo entendemos el sistema de iniciación en los retardos, en las numeraciones, ya sea para subterráneo o rajo abierto, y nos vamos ya a la fase práctica, donde vas a ver cómo se realiza esto desde la comunidad de tu hogar. Lo vas a poder ver, pero vas a estar claro cómo funciona esto. No tengas miedo, la manipulación de explosivos no es difícil, siempre que lo hagas de forma correcta y con el compromiso a hacer las cosas bien. Nos vemos en el próximo módulo, estaré esperando. No te olvides que en un par de horas más se vuelven a activar los elementos que faltan de este curso, que son las fichas técnicas y el complemento teórico que también queda en el registro, que es la presentación. Nos vemos, hasta la próxima.